Bueno, vamos a hablar de este tema que también es importante y tiene que ver con la reactivación de muchos sectores económicamente hablando. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas, la economía reporta una contracción de menos 10 al 40%. ¿Qué significa esto? Bueno, las cifras registradas a septiembre del 2020 explican la actual situación de crisis económica en el país, la variación del Producto Interno Bruto acumulada al tercer trimestre de este año. Reporta el indicador negativo del menos 10 al 40% respecto de similar al del periodo 2019, según un reporte presentado este jueves pasado por el INE. Esto, obviamente, a efecto de la pandemia. La tasa ha sido negativa en casi todos los sectores. Y para hablar de este tema, hoy tenemos también un invitado especial, alguien que ya forma parte de esta casa, el licenciado Mauricio Landau, economista. ¿Cómo le va? Buenos días, bueno, un saludo a todos aquí, siempre dando las no muy buenas noticias, ¿no? Pero que nadie Siempre las explica toca. mejor que usted, así que por eso es importante su palabra. Es muy interesante, se ha dado, siempre se hacen los análisis comparativos, lo que se llama estacionales, Sí. comparando el tercer trimestre de la gestión 2019 con el tercer trimestre de la gestión 2020. Okay. O sea, ¿Ya? el último trimestre. Siempre se comparan, Ya. el penúltimo, El todavía penúltimo. tenemos que, o sea, los datos salen a diciembre del último. ¿Qué es lo que sucede? Hay una contracción. Hay una Es contracción. contracción. Tú tienes En la economía. Tú tienes un Producto Interno Bruto de 10 en la gestión 2019 en ese trimestre. Ahora ese Producto Interno Bruto ha caído a 9, o sea, ha caído un 10% de lo que debería ser. Okay. Sigue siendo positivo, pero ha caído. Ha caído. ¿No? Hay países en los que ya no hay Producto Interno Bruto positivo, sino es negativo. O sea, la economía, o sea, no solo está decreciendo en niveles estacionales, sino está con indicadores negativos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Una economía puede llegar a cero, dicen? En algunos momentos sí, hay economías que no se registra ningún tipo de actividad económica. En Bolivia ha habido un 10% del Producto Interno Bruto, es una gran contracción. Eso quiero que la población entienda. Bien. No es poco. ¿Qué es importante analizar en este sentido? En este sentido, 2020 somos de las economías de la región que más ha caído, más ha decrecido. Estamos hablando durante este periodo, del 2019. Exacto, 2019 versus 2020 en el trimestre comparativo. Siempre se compara trimestre a trimestre. Eso es un indicador importantísimo que quiero que lo tengamos. Pero, sin embargo, si tú analizas, y ahí la buena noticia, los reportes de los organismos internacionales, Banco Mundial, ya la CEPAL de Naciones Unidas, del PNUD, ha empezado a hacer un análisis proyectivo de la economía boliviana y ellos hablan de un repunte de la economía en el 2021 de manera relativamente gradual. O sea que estamos en una situación preocupante, económicamente hablando, pero según estos estudios a los cuales usted hace referencia, Sí. la cosa va a repuntar. Va a repuntar el 2021, pero ojo, ellos ponen también ciertas condiciones que deben darse para ese repunte. ¿Cuál es la ventaja de nuestra economía dentro de todas las limitaciones que tenemos? Es que es una economía pequeña, con una determinada cantidad de inyección de capital, ¿no? No sé, se habla de acuerdo a la política económica, 4.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, como lo planteaban los proyectos de los candidatos a la presidencia en la Claro. gestión electoral. Esta economía puede reactivarse si se hacen las cosas bien. Montos de dinero que en otras economías como Chile, Argentina, no les mueve un diente. Claro. ¿No? Entonces, para nosotros es bien importante ver qué medidas se van a tomar para que esta economía se reactive. Hay una caída tremenda. Ahora, hay un factor que estos datos oficiales, en la mayoría de los casos, no toman en cuenta, y si lo toman en cuenta, lo toman en cuenta de manera indirecta a través del consumo, que es ¿cuál? La economía informal. Justamente la que estaban tratando aquí, Claro. o la que se ve en la calle, ¿me entiendes? Claro. La economía informal también se ha visto afectada, sin embargo, ha ido moviéndose más rápida, o sea, ha ido recuperando o ha ido internalizándose al mercado nuevamente más rápido por la necesidad de la gente. No, y porque aparte hay muchos emprendedores independientes. Que han salido a la calle antes. Exactamente, ¿no? Antes, y que de alguna forma están trabajando, no de manera informal, pero los datos que están moviendo ese sector de la economía no están registrados, o por lo menos no del todo. Ahora, lo interesante es ver qué sectores son los que han caído, y eso es lo que preocupa un poco. ¿Por qué? Porque te viene a pensar te da a pensar de que ya los elementos no son solamente estacionales. Claro. Y lo vamos a ver, por ejemplo, como decía el informe del Instituto Nacional de Estadística el viernes. ¿Qué es lo que sucede? Sectores que más o menos han crecido positivamente, telecomunicaciones, la pandemia. ¿Qué otro sector? El sector biomédico, seguridad, ha crecido relativamente. Pero ¿qué sectores han caído
de manera importante y consistente la construcción, la minería, turismo, exportación de hidrocarburos, o sea, sectores que, si tú analizas la gestión 2021-22, tampoco es que tengamos perspectivas al día de hoy de un repunte significativo. La construcción puede repuntar, pero siempre y cuando haya incentivos desde el sistema financiero para que vuelva a fluir la compra y venta. Y algo con lo que quisiera sellar esto, o sea, cerrar este paraguas de análisis. Esta es una crisis muy particular. Esta es una crisis donde se han generado shocks de oferta primeramente y de demanda después. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que las empresas quieren? Reactivar la demanda. Claro. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, con este ejemplo la población me va a entender. Tengo un amigo que tiene una empresa relativamente grande en Bolivia. Entonces, tiene una economía sana, sólida, sus estados financieros, pese a la crisis, no están luchándola. ¿Qué sucede? Vienen los bancos y todos han aproximado que el crédito 1, 2, 3, que el crédito productivo, tienes acceso a crédito. Él analiza, me dice, a ver, Mauricio, aconsejame. Yo me presto más plata, sigo manteniendo mi planilla, sigo produciendo, pero ¿qué pasa si las ventas me han caído? Claro. ¿De qué me sirve este crédito incluso? Me endeudo y no tengo cómo pagar. No, y no solo eso, no voy a vender más. No voy a vender más, ¿por qué? A mí me interesa no que me faciliten que yo pueda ofertar. Claro. A mí me interesa que aparte que me facilitan que yo pueda ofertar, que la sociedad pueda demandar productos. Si no, quedamos en lo mismo y se empeora más bien la situación. Oferta y demanda. Claro. Entonces, atacar por los dos lados. Una labor complicada. Ahora, yo quiero consultarle algo a título personal. Hay una impresión de que a raíz de la pandemia, mucha gente dice, no, yo no creo que este fin de año la gente compre tal cosa por la pandemia, no creo que esto funcione por la pandemia. Ahora, ¿esta sensación que tienen muchas personas se da en todo el país o por ciudad es más, es menos? ¿Y es real esta sensación? Le digo por qué, porque hay diferentes rubros como el automotriz, por ejemplo, donde se ve un gran movimiento post pandemia y la gente creería que no hay dinero circulante y sin embargo en el día a día, en rubros como este, la situación es otra. Bueno, esos datos habría que revisarlos, ¿no? La información que yo tengo a nivel sectores es de que prácticamente todos los sectores comerciales están con contracción. Con contracción, okay. Puede ser que estén reactivándose, pero habría que comparar cuánto vendieron el año pasado, el mismo trimestre, respecto a lo que están vendiendo. Y habría que esperar datos oficiales. No solo eso, o sea, la comparativa. Tú puedes estar volviendo a vender, pero ¿estás volviendo a vender lo mismo que antes? ¿O en base a la inversión que hiciste estás recuperando? Ese es un punto bien importante. Ahora, si me analizas a nivel Bolivia, el comportamiento, el patrón de consumo es bastante diferente entre Occidente y Oriente. El Occidente siempre tiene una propensión marginal al ahorro más fuerte. Y eso es bueno, porque ese ahorro se convierte en inversión. Claro. Y ese ahorro se convierte en compra y consumo en efectivo. Bien. El Oriente tiene una baja proporción marginal al ahorro, pero una mucho más alta proporción marginal al consumo, que tampoco es malo. ¿Me entiendes? Porque el consumo dinamiza la economía. Entonces, como que yo siempre decía, el sistema financiero en Bolivia se apalanca muy bien, captura ahorristas en Occidente y genera los créditos de consumo en el Oriente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que ver muy bien, mi análisis, por ejemplo, para esta Navidad, todo lo que es microconsumo se va a mantener e incluso subir, y va a haber un efecto de sustitución. O sea, si antes consumías algo de $10,000, ahora lo consumes de 1,500. Claro. O sea, se va a dar un consumo, pero lo que preocupa, y no poco, sino bastante, es ese consumo de bienes de lujo o esa industria de bienes con un valor económico bastante alto. Y entre esos puede estar afectada la construcción, las viviendas residenciales y comerciales de alto valor. Estoy seguro que las viviendas residenciales o los comercios de pequeños espacios de metro cuadrado, todo, van a seguir fluyendo. Claro. Se van a seguir no hay mucha variabilidad ahí. Sin ningún problema, desde mi punto de análisis. Pero los grandes megaproyectos que tienen 6, 9 ceros, pues se van a ver bastante perjudicados en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay un factor importante en la economía y eso tenemos que aclararlo bien, el costo de oportunidad. En este momento tú tienes el dinero para invertir o para gastarlo,
pero dices, me esperaré, Seré cauteloso. seré cauteloso, o sea, Bien. veré en qué invierto o decido entre en los menos riesgosos. Claro. ¿No? Eso, o sea, si tengo que elegir entre varias alternativas, voy a la menos riesgosa. Ok. Me han quedado varias No, aquí cuestionantes siempre estamos. pendientes, No, querido claro que sí. licenciado, pero le volveremos a convocar. Con todo gusto aquí. Le agradezco Y quedan mucho. muchas cosas. Es verdad, por hablar. El licenciado Mauricio Landau ha estado con nosotros, economista, amigo de la casa, y siempre es un gusto escuchar este tipo de análisis. Que tenga buenos días. Nos vemos Gracias. próximamente. Saludos a todos. Continuamos.